Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Muy bien. Bueno, hemos llegado a la segunda mitad. Capítulo 7. 12 capítulos hay y estaremos ahora hablando de capítulo 7. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento, fíjate. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Fíjate ahí, aun cuando en la tristeza podemos tener un corazón alegre. El corazón puede estar contento. 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo de olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Bueno, parece una buena lección que tenemos por delante, de considerar cosas que no consideramos mucho. Es importante tener presente que tras la mentalidad tan fascinante de Salomón, es una mentalidad en que debemos meditar, pero está la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la cosa importante. Y el Espíritu Santo es quien quiere que sepamos estas cosas. No los podemos ignorar, no podemos decir es demasiado negativo, mejor lo paso por alto. No, el Espíritu Santo tiene cosas importantes en que podemos nosotros meditar. Está considerando las cosas desde la perspectiva divina. Y esta verdad es lo que hace que sus pensamientos sean provechosos para nuestras vidas. Es obvio que cualquiera que hable como este predicador no tendrá popularidad.
el escritor empieza el capítulo con una declaración sobre un buen nombre y continúa comparando la tristeza con la risa. Tengo que creer que hay un propósito al mencionar uno después del otro, ¿verdad? El buen nombre y comparando la tristeza con la risa. Estos pensamientos se unen. Uno produce al otro. Los nombres en la Biblia tienen significado. Aquí habla de buen nombre o buena fama. Y se refieren al carácter de la persona. Cuando éste cambia, entonces le es cambiado el nombre. Tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Por eso, un buen nombre significa un buen carácter, que, como dice Salomón, es mejor manifestar un buen carácter que un ungüento precioso. Deja así mejor aroma del perfume caro, un buen carácter, un buen nombre. El ungüento aquí es simbólico de una experiencia agradable, pero el buen carácter es producido por estar dispuesto a enfrentar eventos desagradables y sufrimiento emocional. En este mundo tenemos que estar dispuestos a estas cosas. El predicador considera que es bueno contemplar la muerte y preparar el corazón para ese día. Bienaventurado es la persona que está preparada para morir y que puede enfrentar la muerte con denuedo, porque ha preparado su alma para la vida después de la muerte. Y bueno, esta es la segunda énfasis de este estudio. Siempre estamos refiriendo que hay algo más allá del sol. Triste es la vida debajo del sol, si no tenemos los ojos puestos en la vida más allá del sol. Esto es mucho mejor. Meditar en la muerte es mucho mejor que celebrar cumpleaños. La siguiente cosa que aprendemos es que es mejor ir a un funeral que a una boda. Sobre el asunto de predicar, yo prefiero compartir en el primero. Ay, porque los corazones están más preparados para escuchar el Evangelio en un funeral. Se enfrentan con la realidad de la muerte y en ese momento piensan en cosas más saludables para su espíritu. Enfrentémonos con el hecho. Todos vamos en la misma dirección. Las estadísticas comprueban que de cada 100 personas que nacen, el 100% morirán. Sin embargo, la tendencia natural es a no pensar en la muerte, y mucho menos hablar de ella. Esta costumbre es común y natural, pero no es provechosa. En la predicación, la muerte tiene que ser un tema frecuente. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Y la predicación inspirada por el Espíritu Santo concurre con la siguiente afirmación: mejor es la tristeza que la risa. Como cristianos tenemos que buscar, incluso desear, lo que mejora el corazón. La tristeza es buena para el corazón, ya que produce profundidad de carácter. La persona con un carácter superficial y liviano no posee una personalidad atractiva. La gente rodea como abejas en un jardín de flores a aquella persona que ha conocido y valora el sufrimiento. Lo he visto. Quizás tú has visto también una persona que ha sufrido,
y la gente le rodea por la profundidad de carácter que tiene. Lo he visto en varios casos. Algunos enseñan que un cristiano puede evitar las pruebas y andar siempre sobre la cima de la montaña de la victoria. Personalmente no quisiera tener un pastor que reclama tales cosas. Es un mensaje que se opone a la verdad y a la buena enseñanza bíblica, produciendo características indeseables en el corazón de cada individuo del pueblo de Dios. El versículo 4 lanza un mensaje sencillo. El corazón sabe buscar lo que trae fuerza interior, mientras que el insensato es adicto a la comedia. Algo que añade calidad a la persona sabia es el deseo de ser reprendido cuando se equivoca. Eso tampoco es fácil. La reprensión, reclama el rey, es mejor que la canción. Versículo 5 es mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Bien, y levanta el corazón por encima de las emociones. Personalmente admiro esta característica en el apóstol Pedro. Cuando Pablo, más joven y con menos experiencia que él, le reprendió correctamente. No hay ninguna indicación de que Pedro se ofendiera. Para él, la escritura valía más que la diferencia de edad y la experiencia. Escribió después nuestro amado hermano Pablo, en 2 de Pedro 3:15. Fue reprendido duramente por Pablo. Más joven, menos experiencia, pero tenía la escritura a su lado. Esta es la actitud cristiana correcta y lo que debemos desear manifestar en nuestras vidas. Nota el vivido ejemplo utilizado por Salomón acerca de la risa tonta, como crepitar de espinos bajo la olla. Versículo 6. Él la echa al basurero de la vanidad, donde están todas las cosas inútiles que ha coleccionado en este libro, aunque la gente se goce con ellas y vivan para obtenerlas bajo el sol. Seguimos adelante. Los siguientes versículos. Versículo 7. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, ¿verdad? Que vemos pocas cosas que se llevan a cabo. Muchos empiezan con buenas intenciones, pero termina antes que fue cumplido el trabajo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez del espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Ay, qué buen consejo es eso. Porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Esto es una cosa que los ancianos tienen que recordar. No digas, dice, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia y provechoso para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro.
para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Bueno, los sabios consideran la obra soberana de Dios. Salomón, tanto en este libro como en los Proverbios, escribe acerca del soborno a los jueces. La gente sabia y inteligente puede llegar a corrompirse, perder su integridad y finalmente ser opresiva. Esto es algo que pasa frecuentemente en la política y el rey lo ha observado. Hoy en día, la gente, los jueces, ¿cuántos son influidos por poderes aparte de la justicia? Poderes que le dominan su vida porque, bueno, le ofrece algo. Le ofrece algo. Si no es el dinero, quizás es una posición, una posibilidad para el futuro. Los jueces también se corrompen. La justicia debe ser una cosa ciega en cuanto de la persona o el individuo, porque la justicia no debe hacer acepción de personas, como Dios no hace acepción de personas y es completamente justo. El principio espiritual nos enseña que en la manera en la que la gente termina al final es más importante que la manera en la que ha principiado. Lo hemos leído en versículo 8, ¿verdad? Mejor es el fin y no más que el comienzo. Nota este principio en el libro de Ezequiel. Cuando un justo se desvía, dice Ezequiel, cuando un justo se desvía de su justicia y comete iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. El soborno que acabamos de mencionar puede ser la manera en la que Dios pone un obstáculo delante de él. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Ezequiel 3:20. Depende de cómo uno muere, ¿verdad? Jesús enseñó que en los últimos tiempos, este es Mateo 24, si lo quieres buscar, versículo 10 hasta 13, dice, muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. El amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Practicar este principio producirá paciencia en el carácter de uno. El versículo 8 contrasta la paciencia con el orgullo, y concluyendo que la persona impaciente es una persona orgullosa. Lo comparo las dos cosas, ya que piensa que merece resultados inmediatos. Es orgullo, es egoísmo. Lo quiero y lo quiero ahora. Orgullo es ser impaciente y impulsado por su autoconfianza, se apresura a conseguirlos. La persona humilde confía en la sabiduría soberana de Dios y espera en Dios. Es paciente. Lo que acabamos de aprender se aplica a nuestro temperamento. Explotar un enojo es el resultado de la impaciencia y del orgullo. Versículo 9, lo leeré de nuevo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Qué buenos consejos son estos. En verdad son muy valiosos. Aprendemos del Señor y su palabra a ser lentos para la ira. Salmos
103, creo no lo buscaremos, pero 103, 8 y 145, 8 casi dice la misma cosa los dos, sobre de que el Señor es lento para la ira. Y nosotros debemos ser como Él. Salomón dice en los Proverbios, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad, fíjate. El que domina su espíritu requiere más poder para dominar el espíritu del hombre que para tomar una ciudad. ¿Qué cosas? Proverbios 16:32. Muy buen consejo. Pienso que lo que estamos aprendiendo aquí es que si buscamos edificar el carácter, significa que seremos más como nuestro Creador. Dios es lento para la ira. Esto en el sentido del Nuevo Testamento significa ser más como Cristo. ¿Queremos ser como Cristo? ¿En verdad queremos ser como Cristo? Bueno, hay que buscar entonces estas características. Mejor es lento para la ira. Mejor ser paciente. Mejor no ser egoísta, sino buscar la voluntad de Dios. El pecado del versículo 10 reside en preguntar por qué. Vamos a ver. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No es una pregunta sabia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Cuestionar los caminos soberanos de Dios es dudar de que Él continúa haciendo su voluntad. Lo voy a repetir para que nos caiga en el corazón. Cuestionar los caminos, porque decir, no, los días pasados eran mucho mejor que nuestros días. Bueno, en ciertos sentidos es cierto, pero en otro sentido debemos ver lo que Dios está haciendo en el día de hoy y ver que Él continúa haciendo su voluntad hoy como en el pasado, incrementándola hasta completarla. Muy buena cosa que considerar. Dios no ha muerto en el siglo XXI. Dios sigue bien viviendo y haciendo su voluntad. Lo dije una vez en una convención. Es que, chicos, mira, Dios obra hoy como siempre. Algunos estaban desanimados. Y porque, bueno, no le iba muy bien en su ministerio, en su obra. Y le dije, mira, Dios sigue obrando hoy como en el pasado. No hubo días mejores que hoy, en lo cual Dios está obrando, completando su voluntad. Lo que a nosotros nos toca es hallar dónde está obrando y cómo está obrando, ir en compañía con Él. Si vamos caminando con el Señor, siguiendo su voluntad, veremos que Él estará obrando como nunca. Los hombres malos y impostores irán de mal en peor. Así, eso es cierto. Engañando y siendo engañados, según de Timoteo 3:13, pero Dios seguirá siendo fiel en su bondad y santidad. Cuando los cristianos descuidan y están más indiferentes a la obra del evangelismo, Dios continúa su obra en los corazones de los pecadores. Hay que hallar a esos pecadores.
con quienes Dios está obrando. Cuando los predicadores dejen de exponer la verdad y lo hacen, sea Romanos 3:4, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Nunca te desalientas con el carácter de Dios. Siempre hay que nos anima en Dios. Podemos estar siempre positivos pensando en Dios, a pesar de toda la maldad que hay en el mundo. Y el cristiano debe tener sus ojos en las cosas de arriba. Y el que está sentado sobre su trono, nadie le quitará de su posesión. Los propósitos de Dios siguen adelante y nadie los podrá detener. Así que no es sabio decir los días del pasado fueron mejores, aunque en ciertas maneras es cierto. Pero si uno está fijando en el Dios soberano, veremos que cada día nacemos, despertamos con su misericordia y vamos en su propósito eterno. Qué bueno que hay un Dios más allá del sol. Aún en estos días tan imperfectos que vivimos bajo el sol, hay buenas cosas reservadas para la persona que teme a Dios. Por ejemplo, un hombre sabio sacar provecho de una heredad y utilizarla bien. Esto no es malo. Si uno protege la sabiduría protegerá su vida. Hay que considerar esto. En los proverbios el predicador habla muy bien sobre el asunto de la sabiduría. Procurar la sabiduría más que todas las cosas. Anhelar la sabiduría y guardarla es mejor que tener dinero en el banco. Piensa del proverbio. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Proverbios 23:23. Dos verdades tremendas aquí. La verdad, compra la verdad, no la vendes, adquiere sabiduría. Dos buenos consejos. No puede ser mejor. Por eso esos libros se llaman libros de sabiduría, porque es sabiduría de Dios revelado a el ser humano. En Proverbios 8, la sabiduría es personificada. Es como si la sabiduría misma está hablando. Este es Proverbios 8, 10, 11, 18 y 19, lo que voy a citar. Dice, recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro. Mira la comparación. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría. No debemos tomar esto como poesías. Estas son realidades. Esta es la realidad. Es completamente cierto lo que está diciendo el rey. Mejor es el conocimiento que el oro, porque mejor es la sabiduría que las joyas. Y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Conmigo, dice sabiduría, están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro, la pura verdad que tenemos que reconocer para tener nosotros éxito verdadero, éxito en el espíritu, que nuestro carácter sea refinado. Tenemos que reconocer estas verdades. Y la sabiduría personificada es Jesucristo.
una sabiduría perfecta en todas las ocasiones, en todo lo que se enfrentaba. Contestaba siempre con una sabiduría que los hombres no podían contradecir. Esta porción del capítulo tiene que ver totalmente con confiar en la soberanía de Dios. Ningún ser humano puede hacer su obra y ningún ser humano podrá deshacerla. El cristiano debe descansar en la obra de Dios, confiando completamente en Él. Podemos contemplar el versículo 13 junto al versículo 10. Vamos a hacerlo. 13 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? No tengas miedo de regocijarte en los días buenos. Está bien. Para algunas personas, creo, es difícil hacerlo, especialmente si han pasado por tiempos dolorosos en el pasado. Tienen desconfianza de las cosas buenas, que se van a cambiar en malos. No, hay que confiar en Dios. Debemos tomar ventaja de los tiempos buenos y cuando Dios mande la adversidad, recordar como Job que tanto la adversidad como lo bueno vienen ambos de su mano. Ay, qué bueno. Job 1:21 y 2:10 dice, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, que siempre hace las cosas bien. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Pregunta Job. Las cosas que puedan venir a nuestras vidas, que Dios permita venir, aunque no sean agradables, podemos saber que viene de una mano muy buena y de un Dios completamente soberano que sabe exactamente lo que hace. No podemos predecir si tendremos prosperidad o adversidad en el futuro, pero podemos confiar en la fidelidad de Dios en todo tiempo. Bueno, estoy para leer versículo 15 hasta 20 y creo que lo haré para terminar. Comentaremos en el siguiente programa sobre estas cosas, pero es bueno dejar el estudio con la palabra pura de Dios, no con comentarios, sino aquí está lo que dice la voz de Dios directo a nuestro corazón, la palabra inspirada de Dios. Siempre la mejor parte del programa. Versículo 15. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que parece en su justicia. Vamos a hablar de esto, porque es bastante importante ver este asunto. Hay justo que parece en su justicia. El que es obviamente, o sea, cuando menos superficialmente justo, ¿ve? El que parece justo. Y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Esto también es cierto, aunque no quisiéramos saberlo. No seas demasiado justo. Bueno, hay que explicarlo. Lo explicaremos en el siguiente programa en que yo participo. Lo que quiere decir con esto, hay una persona, bueno, vamos a decir que es religiosamente justo. Vamos a decirlo de esta manera, así no dejaros en confusión, ¿verdad? Con lo que quiere decir aquí. Vamos a decir,
no seas demasiado religiosamente justo, ni seas sabio en exceso. O estar buscando siempre, estar siempre en los libros. No me acuerdo el término para la persona, pero tiene que ver con la biblioteca. Una persona que siempre está en la biblioteca. Esa tampoco es sabio. Siempre estar aprendiendo, dijo, y nunca llegando al conocimiento de la verdad, dice la Biblia. Esto no vale. Ni seas sabio en exceso, en este sentido. ¿Por qué has de destruirte? Pensaba de Pablo, ¿verdad? El gobernador, de que él había enloquecido, porque conocía personas que habían enloquecido por estudiar mucho. Vamos adelante, no seas demasiado impío ni seas necio, porque has de morir antes de su tiempo. Lo bueno es que retengas esto, solo soltar aquello de tu mano. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que tema a Dios se sale con todo ello. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Fíjate, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto es también bueno recordar. Todos somos imperfectos. Aquí en el mundo, fíjate, mi hijo comentó el domingo en su predicación. Dijo, esta iglesia no es perfecta. Si has venido aquí buscando una iglesia perfecta, no lo has hallado. Él dijo, cuando entró en el pastorado en esa iglesia, cuando le invitaron como pastor, su primer mensaje dijo, si esta iglesia fue primero antes, ya no va a ser, porque yo estoy aquí. Un hombre imperfecto. Ay, qué bueno reconocerlo. ¿Cuánta gente está buscando una perfección, verdad, en su pastor o en la iglesia y no lo van a hallar, no lo van a hallar? En la tierra, el reino, sea, ¿cómo diré? Lo que parece el reino de Dios en la tierra, tampoco. Aunque el reino de Dios es perfecto, en la tierra se imperfecciona. O sea, cuando la Biblia habla, digo, por ejemplo, hay una parábola que dijo Jesús, el reino de Dios es como 10 vírgenes, 5 de ellos sabios, 5 necios. El reino de Dios, dijo, es como eso. Aquí en la tierra sí, hay imperfección, siempre. Y no debemos pensar hallar la perfección aquí bajo el sol. Bueno, con esto terminamos el programa, el estudio y bueno, ojalá que nos encontremos otra vez para hablar de estos versículos en capítulo 7. Señor, acabamos de ver tu palabra. Acabamos de ver la sabiduría tuya revelado a los hombres. Muchas cosas que no son agradables al experimentarlos, pero son para nuestro bien. Todo lo que tú has mandado a nuestra vida nos hace bien. Y, oh Dios, te doy gracias por tu siervo Salomón, que aunque vivió una vida que alejaba de ti, vemos cómo vuelve para poder escribir este libro. Pienso también en Efraín. Lo leí en esta semana de Efraín. Oh Dios, cómo cuando leemos de él en el Antiguo Testamento, no vemos muchas cosas buenas en cuanto de él. Pero al final, cómo regocijé al verle arrepentido, reconociendo su error, reconociendo tu disciplina en su vida y agradeciéndote por tu disciplina.
totalmente arrepentido. Y entonces vi tu reacción a ese arrepentimiento, amándole como un hijo apreciado. Oh Dios, qué aliento nos da tu palabra. Y otra vez, con este Salomón, vemos su vida, pero no le dejabas, Señor, no le dejabas. A pesar de su error y tan lejos se alejaba de ti, tú seguías moviendo en él hasta que llegara el punto que podría escribir este libro para nosotros. Un libro de un hombre desengañado. Un hombre que había visto lo mejor que el mundo ha dado y dice es vanidad, todo eso es vanidad. Lo aprendió, Señor, lo aprendió, qué bueno. ¿Y qué aprendemos nosotros, Señor, de tu palabra? Que no estemos buscando las cosas aquí de la tierra porque son temporales. Pablo lo dice, las cosas visibles son temporales, las cosas invisibles son los eternos. Pero ¿cómo nos atrae la atención las cosas del mundo? Como empiezan a brillar delante de los ojos. Pero, oh Dios, que tengamos ojos del corazón para rechazar todo ese engaño y recibir lo que es mucho mejor. No nos está prohibiendo las cosas del mundo porque quieres que prohibir cosas. Lo estás prohibiendo porque hay cosas mejor que podemos obtener. Tenemos un futuro positivo. Y oro por los oyentes, oh Dios, que puedan ajustar lo que es necesario en su vida para recibir esta palabra, lo que Salomón nos enseñó hoy. Importantísimo, que no seamos cristianos livianos, cristianos superficiales, que queremos siempre estar muy contentos y que todo nos va bien, que sigamos en las bodas y no en los funerales. Este Señor no es sabio, no es sabio. Oh Dios, guarda nuestros pasos, guía nuestros pies en sendas de justicia. En el nombre de Cristo te pido. Amén.